Listo, ahora sí. Bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy es claves para una entrevista exitosa. Bien, bueno, si es que el proceso de inserción laboral, en primer lugar, es la elaboración de lo que es tu currículum vitae, el cual ya hemos trabajado en lo que es en la primera capacitación que hemos dado. Bien, donde les he indicado unos tips de cómo elaborar lo que es su currículum vitae, tomando en cuenta que ustedes son egresados de lo que es la carrera de medicina. Bien, otro punto muy importante que ustedes tienen que hacer es poder colocar lo que son sus currículums vitae en lo que son los portales de trabajo, ¿bien? Sobre todo cuando ya van a egresar o tal vez ya van a ser empleados, es muy importante que puedan suscribirse a lo que son a los portales de trabajo, como por ejemplo CompuTrabajo, Boomerang, donde ahí se ve lo que son las ofertas laborales que están actualmente, ¿bien? Asimismo, es muy importante que ustedes estén muy al pendiente de lo que son las convocatorias que hay en lo que es en el MINSA o en el gobierno regional de lo que es salud, donde también requieren personal de lo que son sus profesiones, ¿bien? Entonces, una vez que ya nosotros hemos elaborado lo que es nuestro currículum vitae y ya hemos colocado lo que es nuestro CV en lo que son en esos portales, y tal vez ya nos han llamado para lo que es la entrevista, entonces es muy importante poder estar preparados para lo que es esta fase. Entonces, es este punto que vamos a tocar ahora, ¿bien? Pero primeramente tenemos que saber qué es una entrevista de trabajo, ¿bien? La entrevista de trabajo va a ser una fase del proceso de selección donde el entrevistador va a tratar de analizar, en este caso, a ustedes en relación a si es que ustedes son los apropiados para poder ocupar lo que es este cargo, ¿bien? Entonces, en este caso, ustedes tienen que aprovechar esta oportunidad para ya demostrar por qué son buenos y por qué ustedes merecen ocupar lo que es este puesto de trabajo, ¿bien? Es muy importante esto, ¿bien? Ahora, tenemos algunos tipos de entrevista de trabajo, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, la entrevista individual, la entrevista panel, entrevista grupal y lo que es la entrevista telefónica o lo que es online, ¿bien? En la entrevista individual, generalmente lo que se va a dar es el entrevistado y el entrevistador, ¿bien? El entrevistador, en este caso, va a poder ser un médico también o puede ser un personal de lo que es de recursos humanos, ¿bien? Entonces, solamente la interacción va a ser de uno a uno, ¿bien? Ahora, en cuanto a lo que es a la entrevista panel, en este tipo de entrevista vamos a encontrar a lo que es el entrevistado, y en este caso van a ser ustedes, pero en la parte de adelante, no vamos a encontrar solamente un entrevistador, sino que vamos a encontrar dos o tres, ¿bien? Pueden ser médicos o pueden ser de otras áreas también, tal vez puede ser el gerente o tal vez, por ejemplo, en el caso de lo que son los concursos CAS, no solamente está el coordinador de lo que es de medicina, sino que también hay otro tipo de personal que también va a interactuar al momento de lo que es esta entrevista, ¿bien? Generalmente, en lo que son en las entrevistas CAS, que tal vez ustedes muchos van a direccionar, son 4 o son 3 personas las que te entrevistan. Bien, entonces tenemos que manejar mucho lo que es nuestros nerviosismos al momento de poder enfrentarnos, ya que es distinto estar frente a lo que es una persona a estar frente a 2 o 3 personas. Bien, ahora tenemos lo que es la entrevista grupal, donde en este tipo de entrevista ya no solamente va a haber un solo entrevistado, sino que pueden haber 5 o pueden haber 6. Y en cuanto a lo que son a los entrevistadores, también en cuanto a lo que son a los entrevistadores, también vamos a encontrar uno o dos, ¿bien? Entonces, ahora, en cuanto a lo que es a la entrevista telefónica o lo que es online, generalmente, bueno, actualmente se maneja este tipo de entrevista, ¿bien? Entonces, utilizan lo que es el Meet o a veces utilizan lo que es Skype, ¿bien? Entonces, generalmente este tipo de entrevista se da cuando el lugar de trabajo no esté en la ciudad, sino que esté en un lugar anexado, ¿bien?
pero actualmente, tomando en cuenta la situación en la cual nosotros venimos atravesando, generalmente se va a dar este tipo de entrevista. Entonces, al estar en este tipo de entrevista, a nosotros como entrevistados nos va a dar un poquito más de seguridad o de confianza, ya que vamos a estar en nuestro ambiente donde sentimos este clima de confianza, ¿bien? A el ir a un lugar que es nuevo, un lugar que no conoces, entonces siempre se experimenta un poco de nerviosismo. ¿Listo? Entonces tenemos 4 tipos de entrevista. Ahora, ¿cuál es la estructura de lo que es la entrevista? Generalmente las entrevistas van a tener 3 fases, ¿bien? Lo que es la fase de la presentación, el desarrollo y lo que es el cierre. ¿Listo? En lo que es en la presentación, el entrevistador debe exponer el puesto. ¿Listo? En qué va a consistir el trabajo, dónde es, si es que es en la ciudad o si es que es en un anexo. Entonces, en esta parte de lo que es la presentación, donde ya el entrevistador te va a dar la información, tienes que mostrarte bastante interesado y bastante decidido y con bastante seguridad a lo que tú quieres ir. ¿Listo? Ahora, en lo que es una etapa de lo que es el desarrollo, el entrevistador va a tomar esta fase para ya poder indagar un poco en relación a los detalles de tu experiencia, de lo que es de tu formación profesional, de lo que son tus competencias personales que tú tienes, de los conocimientos que posees o que has adquirido durante este tiempo en lo que es la universidad. Entonces, en esta parte, lo que ustedes tienen que hacer es procurar mostrar una buena imagen de ustedes, una imagen positiva, una imagen segura. Entonces, en esta parte donde ya ustedes van a tener que sustentar cada uno de los aspectos que les están preguntando, tienen que responder estas preguntas con bastante seguridad. ¿Listo? Y finalmente vamos a tener lo que es la etapa de cierre, donde en este aspecto ya el entrevistador les va a dar un espacio a ustedes para que puedan absolver algunas dudas o algunos vacíos que han podido quedar en lo que es en la entrevista, que por ejemplo puede ser la remuneración o tal vez puede ser la forma de trabajo o los horarios de trabajo. En el cuanto a lo que son las postulaciones de lo que es CAS, generalmente en las bases de la postulación ya te detallan todo esto, el salario, la forma de trabajo, los lugares a los cuales hay las vacantes, entonces todo está señalado ahí y todo va a depender del ranking en relación a lo que es el resultado o el puntaje de lo que es la entrevista. Bien, pero si es que hay algunos vacíos, ustedes pueden aprovechar este espacio para poder absorber las dudas que ustedes tuvieran. ¿Listo? Ahora, generalmente en lo que son en las entrevistas vamos a encontrar algunos tipos de preguntas que se van a realizar. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a tratar de indagar un poco en relación a cuánto conoces de lo que es a la empresa a la cual tú quieres pertenecer. ¿Listo? La empresa, el puesto de trabajo. También vamos a querer indagar un poco respecto a lo que es a la formación y la experiencia en el puesto, si es que tienes experiencia o si es que no tienes y solamente tienes conocimiento tal vez. También vamos a querer indagar un poco en relación a lo que es el aspecto personal. ¿Listo? Entonces, las preguntas respecto a, por ejemplo, a los puestos que son para empresas o para consultorios particulares, ¿bien? Van a ser muy distintas a cuando haya un concurso del Estado, ¿bien? Son muy distintas lo que son las preguntas, ¿listo? Generalmente cuando uno se direcciona a lo que es un consultorio o tal vez una clínica especializada en alguna rama que ustedes quieran desarrollarse, no sé yo, y ustedes quieren postularse a esta clínica, entonces generalmente les van a querer consultar o van a querer saber un poco en relación a qué conocen de esta clínica, si es que es una clínica nueva o si es que es una clínica que ya tiene bastantes años en el mercado. Bien, por ejemplo, aquí hay clínicas que están especializadas en lo que es en el ojo, hay clínicas que están especializadas en lo que es cardiología, entonces hay distintas ramas y de seguro que ustedes ya que están egresando ya tienen ya más o menos una dirección
a lo que ustedes quieren especializarse. Entonces, implica mucho qué cosa es lo que ustedes están buscando, ¿bien? Entonces, respecto a lo que son a las clínicas o lugares particulares de trabajo, generalmente van a querer saber un poco en relación a qué conocen de la empresa, ¿bien? Asimismo, qué conocen del puesto al cual ustedes están postulando, ¿bien? Por ejemplo, les van a hacer algunas preguntas de ¿qué sabes sobre nosotros? ¿Bien? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? ¿O por qué te has presentado a esta oferta? ¿Qué es lo que te ha motivado? ¿Qué es lo que te ha interesado postularte a lo que es esta oferta? Entonces, son preguntas que ustedes ya tienen que irse preparando, ¿bien? Ahora, respecto a lo que es a la formación y experiencia en el puesto, pues les van a hacer algunas preguntas como, ¿cuál es tu experiencia en el puesto? ¿Listo? Y generalmente tal vez ustedes acá, cuando le hagan este tipo de pregunta, pues no se van a sentir muy seguros de lo que es las respuestas que ustedes quisieran hacer o quisieran tener, ¿bien? Tal vez ustedes al momento de lo que es esta pregunta ya se van a bajonear un poco, pero no, tienen que mantener una actitud bastante positiva y decirles, ¿no? Tal vez con toda sinceridad, no tengo experiencia práctica, lo que es en el puesto, pero sí cuento con lo que son conocimientos y me quiero plasmar estos conocimientos. Bien, soy bastante hábil, aprendo rápido, tengo bastante iniciativa, entonces tengo que venderme. ¿Listo? Por ejemplo, hay otra pregunta que también les indican. ¿Qué crees que tiene suficiente formación para el puesto? Y acá es donde ustedes tienen que venderse y tienen que tener a la mano o conocer al pie de la letra lo que es su currículum vitae en relación a las capacitaciones que han adquirido durante este tiempo, tienen que manejar las fechas, es decir, tienen que memorizarse lo que es su currículum vitae para poder sustentar o responder las preguntas correctamente y sobre todo el aprender de lo que es tu currículum vitae les va a dar bastante seguridad a ustedes. ¿Bien? Y en relación a lo que es su experiencia laboral, por ejemplo, les van a hacer preguntas como, ¿cuál es tu mayor defecto? ¿O cuál es tu mayor virtud? O, por ejemplo, mencióname aspectos positivos de ti, aspectos negativos de ti. Entonces, ya nosotros tenemos que trabajar en lo que son en estos aspectos que de seguro que nos van a preguntar. Entonces, ya los tenemos que tener plasmados, ¿listo? No esperemos al momento de lo que es la entrevista para recién pensar un poco en relación a cuáles son mis virtudes o cuáles son mis defectos, ¿listo? Tenemos que ya tenerlos plasmados. Ahora, esto es en relación a lo que son tipos de preguntas que se harían en lo que son en trabajos particulares o clínicas, ¿listo? Pero en cuanto a lo que son a las convocatorias CAS, ¿listo? O por ejemplo, las convocatorias del Estado, las preguntas son un poco más distintas, ¿listo? Por ejemplo, en el caso de lo que es experiencia en el puesto, básicamente les van a hacer preguntas en relación a qué conoces de las estrategias que se manejan en lo que es en lo que es medicina. Generalmente los médicos, para lo que es el sector salud, manejan lo que es la estrategia de lo que es no transmisibles, ¿bien? Entonces, en no transmisibles, ¿qué enfermedades encontramos? Enfermedades oculares, diabetes, obesidad y todo ello. Entonces, tenemos que saber un poco de lo que es esa información, ¿listo? O, por ejemplo, también que dónde deseas especializarte o, por ejemplo, preguntas de lo que es cultura general, ¿no? ¿Quién es el coordinador de lo que es de la zona en la cual te estás presentando? O, por ejemplo, ¿quién es el coordinador de lo que es, o quién es el ministro de lo que es salud? Entonces, son algunas preguntas que les van a querer indagar en cada uno de ustedes, ¿listo? Entonces, las entrevistas es un poco, las entrevistas en lo que son los concursos CAS son un poquito más tensas, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando vas a lo que es a la entrevista CAS, te piden lo que son los documentos para que tú puedas constatar o certificar cada uno de los datos que tú has colocado en lo que es en tu currículum vitae, ¿bien? Entonces, a veces esto se pone un poco tenso y puede ser que te pongas nervioso, ¿listo? Pero es muy importante, como les decía, que tienen que estudiar bien lo que es su currículum vitae, estudiar bien las capacitaciones que tienen, que han adquirido durante este tiempo para poder venderlas. ¿Listo? De seguro que les van a hacer preguntas, entonces, en base a lo que son a los conocimientos que ustedes han adquirido durante este tiempo, van a poder responderlas correctamente. ¿Listo? También en lo que son en las entrevistas CAS van a querer indagar un poco de lo que es tu aspecto personal.
Bien, entonces también es muy importante que podamos trabajar lo que ya les había mencionado anteriormente. ¿Listo? Ahora, ¿cómo destacar en una entrevista? Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las claves para poder destacar en lo que es en una entrevista laboral? Importante aprender a promocionarte, ¿bien? Y es lo que les decía, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vamos a aprender a promocionarnos cuando sepamos muy bien lo que nosotros tenemos o lo que nosotros hemos adquirido durante este tiempo? ¿Listo? Si nosotros no conocemos o no estamos seguros de lo que hemos adquirido durante este tiempo, no vamos a saber con qué vendernos, ¿bien? No vamos a saber qué poseemos o por qué somos valiosos y por qué nos deben considerar para lo que es esta vacante, ¿bien? Entonces, muy importante conocernos a nosotros mismos, conocer lo que hemos adquirido durante este tiempo y estar seguros de todo esto que abarca, ¿bien? Otro punto muy importante es conocer la empresa o el puesto, ¿listo? También reflejar seguridad y confianza, cuida tu lenguaje verbal y no verbal, mantén una actitud positiva, evita irte por las ramas, ¿bien? Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Aprender a promocionarte y valorarte es lo que ya les había mencionado hace momentos. Muy importante conocer tu experiencia laboral, conocer el ámbito académico, las capacitaciones que has adquirido durante este tiempo, las aptitudes que tú posees y las competencias también. Entonces, esto va a permitir que ustedes tengan un mejor desenvolvimiento, ¿bien? También es muy importante poder reflexionar sobre las competencias que te resaltan, ¿bien? Sobre todo, ustedes tienen que estar bastante seguros de las competencias que los resaltan, competencias a nivel profesional, a nivel personal, ¿bien? Es decir, soy bastante proactivo, soy bastante sociable, soy bastante dinámico, soy bastante innovador, puede ser, soy bastante tolerante o paciente. Entonces, tengo que saber detectar cada una de esas competencias que yo poseo, ¿bien? Entonces, sí, tengo que estar seguro de ellos. Bien, entonces así vamos a aprender a promocionarnos adecuadamente, ¿listo? Otro punto que ya les comentaba es conocer la empresa y el puesto ofertado, ¿bien? Es muy importante que ustedes antes de ir a una entrevista sepan a dónde es que ustedes están postulando, ¿listo? No simplemente es postularse por postular, sino que si yo me postulo a algo es porque quiero trabajar o hay algo que me ha interesado de lo que es esta oferta laboral. Entonces tengo que indagar mucho a dónde quiero pertenecer. ¿Listo? Por ejemplo, cuál es el nombre del gerente, cuántos años de trayectoria, el crecimiento del mercado, si por ejemplo es una empresa que recién se está posicionando en lo que es acá, o tal vez ya tiene años, o tal vez es una empresa que tiene contacto no solamente acá, sino que también tiene en otras provincias. Entonces tengo que empaparme muy bien de dónde es que quiero pertenecer. ¿Listo? Tienes que informarte también de igual forma en relación a lo que es al puesto que deseas acceder, conocer muy bien las funciones, las responsabilidades y los conocimientos adicionales. ¿Bien? Listo. Ahora, otro punto importante es reflejar seguridad y confianza. ¿Listo? Entonces, el reflejar seguridad y confianza va a ayudar a poder ofrecer lo mejor de ti mismo. Bien, asimismo tienes que ser bastante preciso y bastante claro con lo que deseas transmitir o con lo que deseas dar a conocer. Bien, y también muy importante en lo que son en las entrevistas es poner en práctica lo que es una escucha activa. ¿Listo? A veces pasa que cuando nosotros estamos nerviosos, el entrevistador está dar una respuesta, ¿listo? Entonces tienen que aprender a poner en práctica lo que es la escucha activa, ¿bien? Observar de que el entrevistador está terminando de decir la pregunta para recién poder elaborar nuestra respuesta y poder darla de forma correcta, de forma precisa. Ahora, demostrar que eres el merecedor de lo que es el puesto de trabajo. En todo momento de lo que es la entrevista, tienes que demostrar eso, ¿bien? No tienes que bajonearte. Si es que, por ejemplo, hay una pregunta que tal vez te desencaja, no muestres que te está afectando, ¿bien? Ahora, manejo de la expresión verbal y no verbal. Bien, tenemos que tomar en cuenta que lo que deseamos transmitir verbalmente con los gestos que estamos expresando. Y generalmente lo que es la expresión no verbal, nosotros como entrevistadores la vamos a observar desde que ustedes ingresan a lo que es el ambiente de entrevista. Bien, la forma en la que ustedes saludan, su postura,
los gestos de su rostro, al momento de poder contestar, al momento de poder elaborar sus respuestas. Entonces, todo eso nosotros observamos y vamos proyectándonos una imagen de lo que es ustedes. En cuanto a lo que son a las expresiones verbales, tomamos en cuenta mucho la forma clara de lo que es su voz, su tono, responder con seguridad y mostrarte bastante positivo o evitar un lenguaje informal. A veces cuando uno se siente seguro, muy seguro, cuando ya se va muy al extremo de lo que es la seguridad, a veces la forma en la que se sienta ya es muy en su confianza, como si estuviera en lo que es en su casa, entonces no es muy correcto. Bien, tenemos que tomar en cuenta el lugar en el cual estamos y sobre todo mantener nuestra postura. Bien, ahora evitar emplear un vocabulario complejo. A veces pasa que nosotros como entrevistados o ustedes como entrevistados van a querer impresionar mucho a lo que es al entrevistador. Entonces van a querer emplear palabras que son un poco rebuscadas, pero tal vez al momento de evocarlas les va a costar un poco. Entonces esto va a generar que se bloqueen y tal vez respondan de manera incorrecta. Entonces es mejor hablar la forma en la cual ustedes lo hacen o manejar lo que son sus ideas en base al lenguaje que ustedes manejan. ¿Listo? Ahora, en cuanto a lo que es las expresiones no verbales, podemos observar, por ejemplo, evita proyectar una imagen de inseguridad y lo que es impaciencia. ¿Bien? ¿Y cómo nosotros lo detectamos? Cuando, por ejemplo, a veces ustedes están en lo que es en el pupitre, lo que es la entrevista, y, por ejemplo, ustedes empiezan a mover lo que son sus deditos, o, por ejemplo, empiezan a sobarse lo que son las manos, ¿bien? O, por ejemplo, ya empiezan ya a cruzarse de brazos, entonces eso demuestra bastante impaciencia. Entonces, si es que ustedes ya están así al momento de la entrevista, ¿cómo serán en el trabajo? Entonces ya nos da un índice, ¿bien? Ahora, procura conservar una postura segura y firme, como yo les había mencionado, mirar casi siempre al entrevistador. Es muy importante que ustedes mantengan contacto visual con el entrevistador, ¿bien? ¿Por qué? Porque a veces pasa que no nos sentimos totalmente seguros y empezamos a bajar la cabeza. Bien, a bajar la cabeza y miramos hacia el suelo. Entonces, eso también no es un buen comportamiento que ustedes tengan, ya que también va a dar índices de lo que son bastante inseguros o evitación, sobre todo. Entonces, es muy importante, nosotros actualmente buscamos personas que sean bastante sociables, que sean bastante interactivos, entonces esto no nos da un buen índice. ¿Listo? Procura sonreír de forma natural. No es bueno que estés muy rígido, pero tampoco no es muy bueno que estés riéndote a carcajadas. Mantenernos en un equilibrio, ¿bien? Evita hacer movimientos repetitivos. Repetitivos, como ya les había mencionado anteriormente, tal vez cruzar los dedos, tirar lo que son los dedos, ¿no? O el pie tal vez lo presionan así cuando están ansiosos, entonces no es muy bueno. ¿Listo? Ahora, mantener una actitud positiva. Muéstrate optimista en todo momento. Siempre van a haber preguntas que van a ser fáciles de responder, pero van a haber algunas preguntas que van a ser un poco más elaboradas, ¿bien? Pero si, por ejemplo, van a ser un poco más elaboradas, tómate tu tiempo. Dile, deme unos minutos, por favor, razona, y cuando ya tengas la respuesta correcta, menciónala, pero trata de no demorarte tanto, ¿bien? Ahora, no hables mal de los trabajos anteriores, ¿listo? Entonces, generalmente esto se da cuando ya contamos con lo que es una experiencia laboral, pero también lo podemos plasmar en lo que es en lo que es en la universidad. Nosotros como entrevistadores queremos indagar un poco en relación a ustedes en todos sus contextos, en todos sus ámbitos. Entonces, vamos a querer indagar un poco, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te llevabas con tus docentes? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Había alguno con el cual no te llevabas mucho? O, por ejemplo, no te gustaba mucho la forma en la que pensaba o la forma en la que actuaba. ¿Cómo te llevabas con tus compañeros? ¿Interactuabas o no interactuabas? Entonces, ahí, por ejemplo, puede que ustedes digan, ¿no? Tal vez había un profesor que no me caía mucho, no me parecía mucho la forma en la que pensaba, entonces empiezo a hablar mal de lo que es tanto mis profesores o tal vez de mis compañeros, entonces esto no genera una buena imagen de nosotros. Entonces, si tal vez hemos tenido personas que con la cual no hemos interactuado mucho o no hemos compartido las mismas ideas, pues tenemos que
simplemente respetar las posturas y respetar nuestra postura también. ¿Bien? Muestra que sientes satisfacción por lo que haces, así como el interés por permanecer en la empresa. Es muy importante que ustedes muestren en todo momento el interés en pertenecer a lo que es la empresa. Tal vez nos dice algo que nos desmotiva y ya no nos importa seguir la entrevista, ¿bien? Pero no es bueno proyectar esta imagen, ya que también puede generar lo que son antecedentes, ¿bien? Y tal vez en otra oportunidad yo me vuelvo a postular a esta empresa, pero por el antecedente que ya tuve ya no me vuelven a considerar, ¿bien? Entonces, tengo que proyectar una buena imagen en todo momento, ¿listo? Ahora, evita irte por las ramas. Enfócate en lo que los entrevistadores desean saber y procura ser preciso en lo que son en tus respuestas. A veces nosotros queremos impresionar a lo que son a los entrevistadores y contamos nuestras experiencias y ya nos vamos por la tangente y no nos estamos enfocando en lo que el entrevistador desea saber de nosotros. Entonces tenemos que escuchar bien lo que es la pregunta y elaborar bien lo que son nuestras respuestas. Bien, deja que el entrevistador lleve las riendas de la conversación. A veces entramos muy en confianza que ya hablamos más que el entrevistador. Entonces, esto tampoco no puede ser posible. ¿Listo? Tenemos que mantener un equilibrio en todo momento. Bien, tenemos que tomar en cuenta que quien desea saber de mí es el entrevistador, no que yo quiero saber más que el entrevistador. ¿Listo? Procura preparar tus respuestas. Es muy importante que procuren preparar sus respuestas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vestir para una entrevista? Utiliza una ropa con la cual se sientan cómodos y sean de preferencia, utilicen colores neutros. En el caso de ustedes, generalmente van a tener que utilizar lo que son sus chaquetas. Bien, las chaquetas blancas, pueden ir con un pantalón negro o también tienen lo que es todo su conjunto, toda su chaqueta blanca, me parece. Entonces, generalmente lo que son a las entrevistas CAS van así vestidos en base a lo que es al uniforme de lo que es propio a lo que es su carrera, ¿bien? Pero cuando ya son a empresas particulares, tal vez podemos ir con un terno o tal vez podemos ir con un pantalón negro y con lo que es con la chaqueta blanca. Tenemos que ver mucho, conocer un poco el estilo de la empresa, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que son las mujeres, utiliza un vestuario, evita utilizar vestidos ajustados, por ejemplo, en algunos casos, a veces las chicas como también manejan lo que son las faldas, a veces van ya no con faldas, sino que van con minifaldas, o a veces van con tacones muy altos. Entonces, esto, en vez de generarles un ambiente de comodidad, más están al pendiente de lo que es de la falda que está muy alta, o tal vez los zapatos son muy altos y no puedo caminar con facilidad. Entonces, esto va a tergiversar la concentración que yo tengo hacia la entrevista. ¿Listo? Y en el caso de lo que son los hombres, bueno, ahí está la imagen de lo correcto y lo que es lo incorrecto. Nunca vayan con una ropa que se sientan súper cómodos, es decir, con un jean o con un polo, nunca. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la primera imagen que nosotros tenemos es lo que nosotros observamos a primera vista, ¿bien? ¿Y qué es eso en relación a lo que es a su vestuario, en relación a lo que son a los gestos o al lenguaje no verbal? ¿Listo? Entonces tienen que cuidar en todo momento estos aspectos. Si es que van con camisa, vayan correctamente planchada, vayan con corbata, ¿listo? Que siempre esté limpio, ¿bien? Si, por ejemplo, su chaqueta es blanca, traten de ir con estos, hay algunos protectores que son para las manos, si es que depende también del lugar de la entrevista, ¿bien? Si es que tal vez es un lugar con bastante polvo, traten de cuidarse, o por ejemplo, traten de llevar su escobilla para limpiarse los zapatos y todo ello, entonces traten de cuidar bastante lo que es su apariencia personal, ¿bien? Ahora, ¿qué podría dañar una entrevista de trabajo? ¿Qué aspectos podrían dañar? Punto muy importante, no tener los conocimientos necesarios para el puesto. Bien, otro punto es no lograr expresar de manera clara y concisa lo que yo deseo transmitir. Bien, y esto generalmente cuando pasa, cuando no me he preparado, cuando no sé a cabalidad o a plenitud lo que he colocado en mi currículum vitae.
o tal vez la preparación previa que yo he tenido, es decir, el investigar en relación a lo que es a la empresa, en relación a lo que es al puesto, en relación a lo que hacen en el cargo, qué responsabilidades tienen. Si no lo sé, no voy a poder expresarme de forma clara ni precisa. Voy a tratar de divagar o elaborar respuestas en ese momento que van a generar que mis respuestas sean inseguras o que no tengan mucho peso. Bien, no haberte preparado, que va muy ligado a lo que ya les había mencionado anteriormente, mostrar desinterés en el transcurso de la entrevista. Bien, como ya les había mencionado anteriormente, por más que algo en el transcurso de la entrevista me desmotive, no tengo que demostrar esta desmotivación. Tengo que conservar mi estado de ánimo con el cual yo iba inicialmente. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a volver a retornar a este lugar. Entonces tenemos que abrir puertas, no cerrarnos las puertas. ¿Listo? Mostrarse excesivamente seguro y confiado. Es muy importante que nosotros nos mantengamos en un equilibrio, como yo ya les venía repitiendo. No podemos sentirnos extremadamente seguros, ni tampoco extremadamente inseguros o desconfiados. Tenemos que mantenernos en un equilibrio, ¿bien? Pero ¿cuándo vamos a sentirnos seguros? Cuando sepamos lo que poseemos, ¿bien? Y a veces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos sentimos excesivamente seguros, ya ni queremos responder las preguntas. ¿Por qué? Porque ya pensamos, y esto pasa, por ejemplo, tal vez en los concursos CAS, cuando hay una plaza y solamente se presenta un postulante. Entonces, como solamente hay una plaza y un postulante, entonces, por más que no responda nada en la entrevista, igual yo voy a ingresar a trabajar. Entonces, si es que yo voy ya con ese pensamiento, no estoy proyectando una buena imagen de mí. Bien, en todo momento yo tengo que ser profesional. Bien, y tengo que demostrar lo que realmente yo poseo. Bien, así sea una plaza para un candidato, tengo que saber venderme. Bien, ¿por qué? Porque tal vez mi contrato no va a ser de 2 o 3 meses, sino que tal vez va a ser por un mes. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, hay una nueva entrevista y ya por mi comportamiento ya me he generado antecedentes? Entonces, no generemos eso. Bien, presentarte con un atuendo incorrecto. Y generalmente, esto lo he visto en lo que son en otras profesiones. A veces van con lo que es con jean o, por ejemplo, a veces van, depende también de lo que son los puestos, ¿bien? Esto varía un poco en relación a lo que son a los puestos, ¿bien? Pero traten de no ir con un atuendo incorrecto. Traten de ir siempre cuidando su apariencia personal, ¿bien? Ahora, otro punto que podría tomar una desventaja en lo que es en su entrevista es llegar tarde. Bien, muy importante es que ustedes sean puntuales. Si es que no conocen la empresa, si es que es un lugar que nunca han transcurrido, procuren ir unos días antes, tomen en cuenta la distancia, si es que tal vez demora media hora, entonces traten de salir antes de casa. Muy importante es que sean puntuales. ¿Listo? Ahora, otro punto que podría atrofiar lo que es su entrevista es decir mentiras. Tal vez en mi currículum vitae he colocado datos que son erróneos o que no los he realizado. Entonces yo me estoy vendiendo en base a eso, pero tal vez los entrevistadores van a querer indagar un poco de lo que es esta experiencia, pero si yo no la he desarrollado, no voy a saber cómo transmitir ese mensaje correctamente o vender esta información. Entonces, de alguna forma u otra, me van a desmentir y voy a generar antecedentes o voy a proyectar una mala imagen de mí. Entonces, tratemos siempre de decir todo lo correcto. Tal vez no tengo experiencia, no la tengo, bien, soy consciente de eso, acepto mi realidad, ¿no? Pero sí cuento con lo que son conocimientos, cuento con conocimientos recientes, cuento con capacitaciones, entonces en base a eso yo tengo que agarrarme o sustentarme para poder promocionarme. ¿Listo? O tal vez, por ejemplo, como ya les había mencionado en la capacitación anterior, pertenezco al quinto superior. Entonces, es un punto favorable que ustedes tienen. O tal vez el ranking, o tal vez las notas. Entonces, siempre eso va a cobrar un poco más de peso al momento de la entrevista cuando no tengamos lo que es experiencia laboral. Bien, y
Otro punto que puede atrofiar lo que es nuestra entrevista es criticar a tu anterior empresa y a lo que son a tus compañeros que ya los habíamos mencionado anteriormente. Por más que haya sido el peor trabajo, no tengo por qué hablar negativamente de ellos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no proyecta algo bueno de mí. Entonces, y aparte que tenemos que tomar en cuenta que al lugar donde nosotros vayamos, no todo va a ser perfecto. Siempre van a haber eh, algunas situaciones que no vamos a estar totalmente de acuerdo. Sin embargo, tenemos que saber sobrellevarlas. Entonces, no hay un lugar perfecto de trabajo, entonces, por ende, no tenemos por qué criticar a lo que son a las otras empresas que tal vez tienen algunas desventajas o tal vez han fallado en algunos aspectos, pero tenemos que respetarlo. Bien, tenemos que tomar en cuenta nuestro presente y lo que nosotros queremos ahora para cada uno de nosotros. ¿Listo? Bien, entonces ya con eso estamos finalizando lo que es esta capacitación. Espero que haya sido de lo que es de su agrado y si, por ejemplo, tienen algunas dudas, algunas consultas, las pueden hacer en este momento. Bien, gracias. Muchísimas gracias a usted. En este momento vamos a pasar al bloque de preguntas. Si tuvieran alguna pregunta en el público, por favor la pueden escribir o pueden activar también su micro para hacerla directamente. Esperaremos un momento para ver si hay alguna pregunta. Por mi parte, quería saber si había alguna diferencia más allá de la cantidad de integrantes en una entrevista de panel y en una entrevista grupal, o solamente es el número de entrevistadores. ¿Me puedes repetir, por favor, tu pregunta? Sí, quería saber si había alguna diferencia más sobre la entrevista tipo panel y la entrevista grupal, o solo es el número de entrevistadores. Ah, ya. En lo que es en la entrevista panel, solamente va a haber un entrevistado. Bien, pero sí, en relación a lo que son a los entrevistadores, van a haber 2 o 3 o tal vez más. Entonces, en lo que es una entrevista grupal, lo que diferencia es que va a haber bastantes entrevistados, como también puede ser que haya 1 o 2 entrevistadores, pero generalmente va a ser un entrevistador nomás. Perfecto, muchas gracias. En el chat tenemos otra pregunta. Nos dice, en el caso de tener una entrevista tipo panel, ¿qué recomendaciones previas nos puede dar? Bien, bueno, básicamente para nosotros poder tener una entrevista exitosa es habernos preparado con anticipación. Bien, y habernos preparado en qué? Habernos preparado en relación a dónde es que estoy postulándome. ¿Listo? Por ejemplo, tal vez yo me postulo a lo que es a la red de Puno. Bien, entonces tengo que conocer mucho quién es el director de lo que es la red de Puno, quién es el jefe de lo que es el hospital, o tal vez, por ejemplo, quién es el... Siempre van a hacer preguntas de cultura general, ¿bien? Por ejemplo, quién es el ministro de Salud, o por ejemplo, ahora en la actualidad, cuántos ministros hemos tenido, cuántos han sido los cambios, o también, por ejemplo, ahora lo que se está innovando mucho es cuánto sabemos de lo que es el COVID, ¿bien? ¿Qué indicaciones o qué tenemos que tomar en cuenta? Entonces, las preguntas van a ir cambiando en relación al contexto en el cual nosotros estamos atravesando actualmente, entonces tenemos que empaparnos de lo que son estos temas. Entonces, si nosotros nos empapamos en lo que son en todos estos temas, vamos a estar más capacitados para poder responder. ¿Listo? Es como una exposición. Cuando yo, por ejemplo, no estudio para lo que es una exposición, ¿cómo me voy a poner? Bastante nervioso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no voy a saber qué decir, no voy a saber cómo abordar el tema. Pero si yo he indagado, me he preparado, me he capacitado, entonces la fluidez de lo que es la exposición va a ser más llevadero y asimismo me voy a sentir con mayor seguridad y también en la forma de hablar va a ser bastante segura, bastante clara. Pero si no ha sido así, hasta mi voz va a ser entrecortada, va a ser un poco nerviosa, entonces todo esto se proyecta. Lo que yo les sugiero es que se preparen en relación a lo que ustedes poseen actualmente a nivel personal, qué aspectos positivos, qué aspectos negativos poseen, ¿por qué? Porque de seguro que les van a preguntar.
Bien, entonces tenemos que estar preparados para para todo tipo de preguntas. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra que nos menciona, bueno, buenas noches, ¿cuál es la mejor forma de expresar mis debilidades? Bien, recuerden ustedes que en lo que es en la capacitación anterior desarrollamos lo que es el FODA, ¿cierto? Donde hablamos un poco de lo que son las fortalezas, lo que son las debilidades, lo que son las amenazas y lo que son las oportunidades, ¿no es cierto? Entonces, muy importante es que ustedes puedan trabajar lo que es este FODA, sobre todo este FODA personal, donde ya ustedes van a poder plasmar lo que son sus debilidades, ¿bien? Ahora, tomemos en cuenta que las debilidades no son malas. ¿Por qué? Porque no hay persona perfecta. Bien, nuestras debilidades nos dan una imagen en relación a lo que nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos. Bien, no es malo decir que tal vez soy un poco desorganizado. No es malo, pero sí es muy importante cómo yo respondo esta pregunta. Soy un poco desorganizado, pero me estoy preparando o estoy mejorando de tal forma. Por ejemplo, estoy llevando una agenda, o por ejemplo, tengo horarios, entonces estoy trabajando bajo este problema que yo tengo. Pero ¿qué pasa si simplemente digo, sí, soy desorganizado, pero punto? Entonces, no hay alternativas de solución. Entonces, es muy importante que cuando nosotros digamos nuestra debilidad, también digamos cómo es que estamos trabajando para poder mejorar esta debilidad que yo poseo. ¿Bien? Perfecto. Tenemos también la parte 2 de la pregunta que nos menciona cómo se desarrolla una entrevista grupal. Ya. Generalmente, y esto pasa cuando por ejemplo, a veces no solamente quieren contratar un médico, sino que quieren contratar 3 o tal vez 5. Entonces, a veces lo que hacen es convocar a lo que son estos candidatos que no son 5, sino que pueden ser 10 o pueden ser 15 tal vez, pero generalmente se maneja grupos de 10 para no ser muy extenso. Entonces, lo que se hace son algunos tipos de actividades como assessment, ¿bien? Entonces, donde ponen a prueba todas las competencias, todas las habilidades que ustedes tienen. Asimismo, también en lo que son en las entrevistas grupales, lanzan preguntas y también ahí toman en cuenta mucho quién es el que responde primero o cuál es la actitud que asumen al momento de poder realizar lo que es la actividad, quién toma la iniciativa, quién es más líder o quién tiene mejores habilidades sociales o desenvolvimiento o quién muestra mayor seguridad. Entonces, si bien es un poco más para ustedes es un poco más nervioso porque es distinto tener a tu rival, se podría decir, frente tuyo y ver cómo se está desenvolviendo y tal vez esto te podría generar un poco de inseguridad. Tratemos de no llegar a ese punto, sino que tratemos de estar seguros de lo que nosotros poseemos y con lo que nosotros vamos. Bien, y siempre tenemos que demostrar esto en todo momento. ¿Listo? Entonces, esperaremos unos segundos más para ver si hay alguna otra pregunta. Por mi parte, quería también preguntarle sobre un aspecto. ¿Qué pasa si una persona, bueno, va a postular y tiene un antecedente de su anterior trabajo de haber renunciado, haber sido despedido, más o menos? En este caso, los entrevistadores imagino que van a evaluar o van a indagar sobre cuáles son los motivos. ¿Alguna recomendación en estos casos, tanto como un despido o una renuncia? Sí, o sea, generalmente una renuncia y un despido, obviamente que son totalmente distintos, ¿listo? Pero también tiene un trasfondo en lo que son estas decisiones, ¿bien? Si es que es una renuncia, tal vez ha sido una renuncia por una mejora profesional, ¿bien? Tal vez en el lugar donde yo estaba no había línea de carrera y tal vez yo estaba aspirando eso. Ese fue el motivo en el cual me conllevó a poder tomar la decisión de poder renunciar.
¿listo? Pero un despido es totalmente distinto. Ahora, el despido puede haberse dado por distintos motivos, tal vez por una reducción de personal o tal vez por un mal comportamiento. Entonces, es muy importante que nosotros también logremos transmitir lo que es el mensaje, pero manteniendo una postura correcta, es decir, sin hablar mal de lo que es la otra empresa, pero también ser un poco sinceros en relación a lo que es a nuestra realidad. Lo inapropiado, lo que a veces uno no busca en lo que es, bueno, al momento de lo que es en la entrevista cuando realizamos, es que a veces muchos se van por lo que es una mejora salarial, cosa que no es mala, pero sí, por ejemplo, nos da un índice de que, por ejemplo, ustedes ingresan a trabajar acá, pero también revisamos mucho lo que es su currículum vitae y lo que es, lo que es su estabilidad laboral, ¿bien? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo veo sus currículums vitae y veo que, por ejemplo, en una clínica tal vez he estado un mes, después me he ido a otro policlínico y también he estado un mes o me he quedado 6 meses, entonces no proyecta una buena estabilidad. ¿Listo? Entonces, nosotros también vamos a querer indagar un poco en relación a por qué es esta inestabilidad. Tal vez es por el contrato, que tal vez no quieren generar ningún tipo de vínculo con nosotros, o tal vez es porque no me ofrecían un buen salario y me he querido ir, cosa que no es muy bien visto, se podría decir, ya que lo que sí se ve correctamente es cuando uno cambia de trabajo por una mejora profesional, es decir, mayor aprendizaje y todo ello, más no por una mejora económica. No, esto se podría decir. Bien, entonces, pero sí tengo que tener claro estos aspectos. Obviamente que también en lo que son en las empresas privadas o, por ejemplo, en las clínicas, siempre vamos a querer pedir lo que son referencias laborales. Bien, vamos a querer indagar un poco los antecedentes que ustedes han tenido en lo que sé, en los anteriores trabajos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes también proyecten una buena imagen en el trabajo en el cual ustedes estén. ¿Para qué? Para que no se generen antecedentes negativos de ustedes. ¿Bien? Entonces, para poder cuidar sobre todo lo que es su aspecto profesional. Perfecto, muchas gracias por las respuestas y me parece que ya no hay alguna otra. Entonces, con eso ya estaríamos acabando. ¿Algunas últimas palabras de su parte para todos los presentes? Bueno, simplemente que tienen que prepararse. Ustedes ya van a ingresar a lo que es un mundo laboral, donde se van a enfrentar con bastantes profesionales, bien, pero muy importante es que quienes resaltan más, bueno, lo que actualmente buscan lo que es el mercado laboral, ya no son personas que tengan una cantidad de experiencia laboral o ya no tengan una cantidad de conocimientos, bien, sino que sobre todo lo que buscamos son personas quienes tengan bastantes aptitudes, que tengan bastantes competencias a nivel profesional, bien. ¿Y cuáles son esas aptitudes? Por ejemplo, como ya les había mencionado, ¿no? Bastante seguridad, bastante iniciativa, bien, que tengan por ejemplo, en el caso de ustedes que van a ser médicos, que tal vez van a ser el serum, van a tener que ser jefes de lo que son algunos centros de salud. Entonces, para ello, necesitan tener también ciertas actitudes de manejo de personal, sobre todo manejo de personal. En el caso de ustedes, que sean bastante sociables, que sean bastante tolerantes a lo que es la adaptabilidad también. Entonces, todas esas competencias ustedes tienen que ir trabajándolas, tienen que ir descubriéndolas en ustedes mismos y eso también los va a hacer más competentes y los va a diferenciar de los otros que tal vez tienen mayor experiencia, pero el punto a favor de ustedes es que tal vez son más jóvenes y también son más flexibles a los cambios. Entonces tienen que agarrarse de eso y también de los conocimientos que han adquirido durante este tiempo. Bien, y aprovechen ese tiempo también de poder capacitarse actualmente. Como les mencionaba la capacitación pasada, están buscando a bastantes médicos por lo que es por esto del COVID, entonces tratemos de capacitarnos más en lo que son estos temas, ¿para qué? Para que ustedes también sean más competentes sobre todo, ¿bien? Y les deseo bastantes éxitos para cada uno de ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias a usted por la ponencia y por el tiempo brindado para poder transmitirnos todo este conocimiento. Agradecemos su participación y esperamos verla en alguna otra oportunidad. Estamos viendo los mensajes de agradecimiento también de parte de los chicos. Listo, muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta